Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con un nuevo programa de SABE, patrocinado por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Antonio Herrera. Muy buenas noches, doctor Herrera. Bienvenido. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches, idontonautas. Es para nosotros un gran honor estar otra vez aquí en este programa SABE, que ya vamos a cumplir 6 años con él. Estamos muy orgullosos de casi de 60 conferencias que vamos a dar gracias al apoyo de, de inteligencia dental y de COA sobre todo. Vamos a proceder, antes de hacer la presentación de nuestro conferencista del día de hoy, voy a dar unos pequeños avisos. Estamos ya prácticamente terminando este programa científico. Acaba ahora ya en mayo e iniciará uno nuevo en agosto. La próxima, pero está pendiente el tema, es el doctor Juan Carlos Izquierdo de Ecuador, el 4 de abril, el próximo, en un mes, y el doctor Stefan Henry Polanco acabará el ciclo hablando sobre desinfección, reto clínico y anatómico el 2 de mayo. Ya están listas las convocatorias para nuestro concurso, lo que es el Premio Nacional, el Concurso Nacional de Carteles de Casos Clínicos en Endodoncia, el Concurso Nacional de Fotografía Clínica y los temas libres. Estos simplemente son son anuncios acerca del Congreso. Todavía están a tiempo de elegir algún paquete y tiene algún, con Aeroméxico hay algún descuento por ahí, ¿sí? Y aquí pues está todo lo que es nuestro programa, el programa de conferencias, de los carteles, de fotografía, temas libres, Premio Nacional de Investigación, los hands-on diversos que va a haber, la expo comercial, el examen de certificación, la asamblea de consejo, la asamblea de AMESE, cóctel de bienvenida y la cena baile. Esto será en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, del 29 de mayo al 1 de junio, así que vayan preparando ya sus maletas, compañeros, para vernos dentro de ya unos cuantos meses. El hotel sede será el Fiesta Americana Mérida. Y esto es muy importante, los puntos para la certificación del consejo son de punto 5, siempre y cuando sean los de SABE nada más. Entran en este programa solamente los que se han transmitido en este programa de SABE. Otro tipo de conferencias no se pueden acreditar. Entonces, por favor, solicitar sus puntos al correo sabeamese@gmail.com, anotando su nombre, fecha de la plática a la que se asistió y si es miembro de la Academia de la Asociación. Ya estamos terminando, entonces, para que ustedes puedan recibir sus puntos en Mérida, para la certificación, entonces tendrán que ser del periodo de agosto a marzo del 2019 y ya la fecha para mandar ya su puntaje es el 11 de marzo, así que por favor mándenla para nosotros tener tiempo de poder hacer todo el proceso con el consejo y que les acrediten a tiempo. Si no nos mandan en esta fecha, ya no vamos a poder acreditarles sus puntos. Gracias. Y bueno, vamos a proceder a hacer la presentación. Para mí es un verdadero honor hacer la presentación de un buen amigo a quien respeto, quiero mucho, al doctor Raúl Luis García Aranda, con nuestro tema que yo le solicité acerca de trauma dental. Voy a dar lectura al resumen del doctor, de su currículum. Doctor Raúl Luis García Aranda es cirujano dentista,
por la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en endodoncia, maestro en odontología, patología bucal, con mención honorífica y medalla Gabino Barreda, y doctor en ciencias odontológicas. Es profesor de carrera a tiempo completo, titular C en la Facultad de Odontología de la UNAM, en el área de especialidades con Pride nivel C durante más de 43 años. De manera ininterrumpida ha impartido la asignatura de endodoncia en licenciatura y posgrado, ha dirigido 52 tesis de licenciatura, ha sido tutor y asesor de 35 trabajos terminales de la especialidad de endodoncia y ha sido revisor de protocolos de maestría del área de ciencias odontológicas. En la Facultad de Odontología de la UNAM ha sido coordinador de la especialidad en endodoncia, jefe de asignatura de endodoncia, licenciatura, coordinador del departamento de fotografía clínica, coordinador del programa de alta exigencia académica, PAEA, miembro del Consejo Interno de División de Estudios de Posgrado e Investigación, miembro de la Comisión Dictaminadora del área de especialidades y consejero técnico del área de especialidades. Ha pertenecido a la Comisión de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud y a la Comisión Evaluadora del PRIDE en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en la Facultad de Medicina, fundador de la Cátedra de Endodoncia en la Escuela de Odontología en la Universidad Autónoma de Hidalgo en 1978. Ha publicado 30 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha dictado más de 300 conferencias en México y el extranjero. Y pues, sin mayor preámbulo aquí, me permito presentarles y agradecerle al doctor Luis García Aranda por su presencia. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Herrera. Agradezco la invitación y es un honor para mí estar en este programa de SABE y sobre todo que organizado por la Asociación Mexicana de Endodoncia. Para mí, el tema que el doctor Herrera me solicitó, espero que les agrade, es el del manejo del diente traumatizado o del trauma dental. Como lo decía el doctor, yo trabajo para la Universidad Nacional desde 1973 y estamos nosotros ahora inmersos en el programa acerca de lo que viene siendo el trauma dental. El trauma dental realmente se ha convertido en un problema de salud pública. La ocurrencia es aproximadamente del 5% de la población, aunque aquí pudiera existir, que en algunos países es mayor, en otros pudiera tener una disminución importante. Aquí lo importante es que tendremos nosotros que aprender a manejar las lesiones. El 5% de todas las lesiones de las cuales la población sufre y busca alguna solución tienen que ver con un trauma dental. La incidencia en niños de la edad de preescolar es del 18%. Por este problema de salud pública, por esta incidencia relativamente alta y porque el paciente traumatizado busca regularmente auxilio. Dentro de este aspecto, en la actualidad contamos con una sensibilidad importante de la directora de nuestra facultad, la doctora Leiva Huerta, y les quiero comunicar que está ahorita ya en proceso la creación de un departamento para el tratamiento de la traumatología dental, que no es de ninguna otra especialidad, va a estar localizada en el posgrado, pero la traumatología dental es una disciplina que necesita un tratamiento multidisciplinario. Y qué mejor manera de tener ese tratamiento multidisciplinario cuando se tienen cercanas todas las especialidades que están cercanas a un trauma dental. Aunque la lesión más frecuente sea la de esmalte y la de esmalte dentina y cemento y de esmalte dentina pulpa, los traumatismos requieren de un tratamiento específico, sobre todo el tratamiento en cuanto a tiempo, en cuanto a prontitud y en cuanto a eficiencia, tratando de que este tratamiento sea más hasta en un momento correctivo y que no sea mutilante. Sabemos que la incidencia
de los dientes traumatizados se dan entre los 6 y los 19 años. Esto también depende de algunos estudios. Y la incidencia es de 12.1 por 1000 individuos, lo cual hace que nosotros pongamos atención en esto. En este reporte que nos da Molina, podemos ver de manera muy genérica todo lo que ocurre con respecto a trauma dental. A mí realmente lo que hay que poner atención es la incidencia, en qué edad se da. La mayor cantidad de incidencia se da entre los 6 y los 12 años de edad. Independientemente del porcentaje, es importante ver que regularmente estamos nosotros ante la presencia de dientes o que están por completar o que no han completado su desarrollo completo, independientemente también de lo que significa la causa o por qué sufrió un trauma dental, principalmente el niño, desde luego. Y esto nos obliga necesariamente a un factor importante. Todo diente traumatizado que nos llegue a nosotros, no actuemos de primera intención. Primero que tendremos que tener algo en mente, mantener la vitalidad de los dientes traumatizados. No hacer ningún aspecto ni ningún tratamiento mutilante al momento de recibir un diente traumatizado. Tengamos nosotros, con base en lo anterior, tengamos presente que regularmente se trata de niños entre 6 y 14 años. Y tratándose de adulto con dientes ya con su maduración total de la raíz, también debemos de ser muy cautelosos. Vamos primero a lo que es a mantener la estabilidad de la salud, vamos a acondicionar los tejidos, vamos a ponerlos en salud, y ya posteriormente, si hay necesidad de hacer algún otro tratamiento, hacerlo. Simplemente lo que tenemos que hacer de primera instancia es atender el caso en particular. Hay muchos estudios. Lamentablemente en México no encontré ninguno que fuera amplio, ni tampoco que haya sido publicado en una revista de alto impacto, pero por ejemplo que es de Jordania, encontramos también incidencias muy interesantes en África, en Sudamérica, y aquí vemos que en que es de Jordania, la fractura de las coronas aquí fue la incidencia mayor, con el 76%, la fractura de la raíz baja al 5.2% y el daño en los tejidos de sostén el 18%. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de poner mucho más atención a las fracturas de las coronas relacionadas también con el aspecto de los tejidos de sostén. Es importante que todos tienen una incidencia directa, no solamente sobre pulpa, sino también hacia los tejidos de sostén, y que debemos de poner atención en eso, y que en esto tanto hombres como mujeres sufren este tipo de traumatismo en diferentes tipos, pero al fin esto. Nosotros hace algunos años, principios del siglo, en el año 2000 aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de ser coordinador de la especialidad, tuvimos en 2 años una muestra de 182 pacientes, que no se parece en nada con respecto a las estadísticas que existen. Nuestra muestra, como se ve en esta gráfica, fue mayormente de adultos, no fue tanto ni adolescentes ni niños. Y todos los que nosotros recibimos prácticamente venían ya complicados. ¿Qué quiere decir con esto? Ya alguien más le había metido mano en el tratamiento, y de una manera más o menos que no era la correcta, y entonces son dientes que regularmente tienen alguna complicación extra. Aquí también la muestra mostró que tenemos 65.9 de sexo masculino y 34.1 de femenino. ¿Cuáles fueron los dientes con mayor incidencia de trauma? Lo estamos viendo que fueron principalmente los centrales y laterales superiores. Sobre estos incidieron la mayor cantidad de trauma. Cuando tenemos los traumas que van de premolares a molares, regularmente tuvieron que ver con accidentes de tránsito. Y la incidencia en cuanto también a la época del año, pues fue alrededor de Semana Santa y de las fiestas patrias, que tienen que ver mucho también con otro tipo de traumatismo, más relacionados con otro. Dentro de la clasificación que la Asociación Internacional de Trauma Dental nos da,
es algo muy interesante porque nos da la oportunidad de conocer lo que es la clasificación, pero más importante es ver los tejidos que se ven involucrados en una concusión, que es un golpe importante que nos puede generar simplemente un aspecto de trauma directamente sobre los tejidos periodontales, lo cual nos puede ocasionar una ligera inflamación del mismo con una sensibilidad importante, que es ni siquiera tratamiento hay que seguir, simplemente es mantener el diente sin una oclusión traumática, y eso nos va a favorecer bastante. Una subluxación ya es un poco mayor, ya es un desplazamiento del ligamento periodontal. En algunas cosas podemos nosotros ver que ya tenemos ruptura del ligamento y que ya tenemos tanto sección de vasos sanguíneos también como de trayectos nerviosos. Es importante saber en qué tipo de trauma tenemos y qué tejidos se ven involucrados. Esto significa mucho porque los tejidos involucrados los tendremos que acondicionar. ¿Qué tendremos nosotros que hacer cuando tenemos una subluxación? Pues será regresar el diente a su sitio y que no tenga oclusión traumática, y en muchas ocasiones vamos a necesitar cerulización. En una luxación lateral es muchísimo más serio el aspecto. En este aspecto ya tenemos desplazamiento del diente de su alveolo, tenemos ruptura de lo que es el aspecto del mismo alveolo, tenemos una ruptura total, no solamente de lo que son los vasos sanguíneos, sino también tenemos ruptura de la pared del alveolo, y vamos a tener ruptura importante del ligamento periodontal con hemorragia abundante. Más adelante veremos algún caso relacionado. No vamos a poder ver de todos, pero vamos a tratar de ejemplificar los más delicados. La luxación extrusiva también es importante, es un traumatismo que va a extruir de manera ligera y a veces un poco mayor, sin llegar a ser avulsión, los dientes. Y también vemos nosotros no solamente la ruptura del ligamento periodontal, sino también tenemos ruptura y un sangrado abundante del espacio del alveolo. Y esto es a cómo debemos acondicionar el tejido, nuevamente colocar el diente en su sitio, ferulizarlo, que no tenga oclusión traumática, y posteriormente planear el tratamiento importante. La luxación intrusiva, importante también. Esa luxación intrusiva nos podrá dar a nosotros que el diente se va a incrustar prácticamente en el alveolo y queda prácticamente inmóvil. Este es uno de los traumatismos más delicados que hay en el ambiente odontológico. Este diente que queda ahí pues retenido sufre una gran pérdida, no solamente de la misma compactación, de la pérdida de la irrigación, sino que tendremos que promover lo que es la recuperación del diente hacia el exterior. Va a depender mucho del tratamiento, si es un diente inmaduro y si es un diente maduro. Si es un diente maduro se puede hacer una extrusión forzada. Si es un diente temporal que no ha terminado su desarrollo, regularmente vuelve a recuperar o vuelve a erupcionar de manera voluntaria. Olvidaba decir que del lado izquierdo se está presentando, según Scare, se está presentando la incidencia de los dientes. Y aquí tenemos la avulsión. La avulsión es el desplazamiento total del diente de su alveolo. Tenemos ruptura del ligamento periodontal importante, totalmente pérdida de lo que es la adhesión hacia los tejidos de sostén, y tenemos también un abundante sangrado. La fractura radicular horizontal la podemos encontrar como en ocasiones ya un desprendimiento importante del cemento y del ligamento periodontal. Tenemos hemorragia, sección de vasos sanguíneos y de trayectos nerviosos, no solamente en el área del tejido del sostén, sino también esto se puede sufrir a nivel de lo que es pulpar. La incidencia más importante de la fractura horizontal se da en el tercio medio, que va siendo cerca de lo que es el 3% aproximadamente. Esto requiere también, vamos a ver algún ejemplo de esto si tenemos tiempo de ver cómo es que se trata, porque tal vez de estas fracturas horizontales
son los dientes que peor se tratan. De inmediato aquel que recibe un diente con este tipo de fractura, le hace la extirpación del paquete vascular y tiene una solución heroica de pasar el instrumento y extirpar el paquete vascular también de la parte porción, o definitivamente en muchas ocasiones hemos visto que lo extraen. La infracción. Aquí entramos ya a la mayor incidencia que se da sobre la corona. También cualquier traumatismo sobre la corona nos va a generar una respuesta tisular. Eso no se puede evitar. En la infracción, la respuesta tisular es un estrellamiento exclusivamente relacionado a lo que es el esmalte, y podemos tener una ligera reacción probablemente inflamatoria solamente a nivel del tercio apical causante del impacto del mismo traumatismo. La fractura del esmalte. La fractura del esmalte tiene una incidencia del 17.4, es muy alta, y eso es muy frecuente. Quiero decir, esto simplemente es la eliminación o la pérdida de la estructura del esmalte. Esto, cuando el paciente recupera, si es que recupera el trozo, puede adherirse allá, o simplemente se trata de volver a sellar esto. Por una simple y sencilla razón, tiene que hacerse de inmediato para evitar la contaminación. La fractura de la dentina, que tiene una incidencia del 18.2%, aquí ya es un poco más delicado. Ya en este tipo de traumatismo, quiero mencionar que todo tipo de traumatismo sobre la corona tiene una incidencia directa sobre el ligamento periodontal, un proceso inflamatorio, probablemente una sensibilidad a la percusión vertical y horizontal. Pero aquí lo más importante es que nos deja túbulos dentinarios expuestos. Los túbulos dentinarios expuestos van a favorecer muchísimo a la contaminación, vamos a tener aquí presencia de bacterias al corto plazo, y al mediano pues mucho más. Entonces es una vía de penetración que puede afectar directamente el resultado final de la pulpa. Aquí se tiene también que hacer tratamientos para evitar la contaminación, y evitando la contaminación se evitan muchos problemas a futuro, aunque la respuesta del diente regularmente puede ser hipersensible o puede no tener ninguna respuesta, y es lo que hace muchas veces al cirujano dentista, hacer la extirpación del paquete endovascular. Vamos a procurar recuperar, sellar los túbulos dentinarios, restaurar y mantener este diente en un control de sensibilidad pulpar aproximadamente entre 10 y 19 semanas, y podemos nosotros ir viendo cómo esto va recuperando o definitivamente se va hacia la necrosis pulpar. La fractura de esmalte, dentina y pulpa, aquí ya se complica un poco más el asunto. Aquí la respuesta va a ser pulpa expuesta. Lógicamente los contaminantes van a estar muy presentes, y aquí sí, igual que todos los demás, la presencia del paciente en el consultorio dental lo más pronto posible va a ser un factor importante para poder corregir nosotros este tipo de trauma. Si nosotros tenemos este trauma en un diente con ápice cerrado, indiscutiblemente la extirpación del paquete neurovascular es indispensable. En este caso son de los pocos en que hay que hacerlo. Si tenemos nosotros un ápice abierto, tenemos nosotros necesariamente la obligación de mantener la vitalidad pulpar, hacer una pulpotomía, y que vamos a ver un caso más adelante de esto, para que el diente concluya su crecimiento, su desarrollo, y favorezca la pulpa justamente a la regeneración del mismo tejido. La fractura del esmalte, dentina y cemento, pues igual que nada exclusivamente la dentina, esto no solamente nos ha generado un daño en el ligamento periodontal, sino nos ha generado y nos ha expuesto también túbulos dentinarios, que debemos de tomarlo en cuenta importantemente. Si hay que remover el fragmento, hay que proteger la dentina, hay que proteger la pulpa y posteriormente generar
lo que es la restauración. Y cuando tenemos pulpa expuesta, lo mismo que decíamos anteriormente, hay que retirar el fragmento, hay que restaurar, hay que tomar en cuenta que tenemos dañado el tejido de sostén también. Y entonces aquí cuando tenemos nosotros este proceso de exposición pulpar, si es de diente con ápice abierto, procurar mantener la habitabilidad. Si es un diente con el ápice completamente maduro, podemos nosotros hacer la extirpación del paquete neurovascular y favorecer la recuperación del diente. Todo esto hay unos pronósticos importantes en este aspecto, hay predictores. ¿Qué es lo que predice o tiene pronóstico de presentar el diente necrosis? Tiene mucho que ver diámetro apical, como lo mencionamos hace un rato. Tiene que ver la longitud de la pulpa. Si el diente no ha completado su desarrollo y le falta desarrollo pulpar, en ocasiones puede ser predictivo de necrosis pulpar. La compresión de la pulpa mediante una luxación intrusiva. Aquí la edad es importante, definitivamente. Entre mayor es el individuo, el pronóstico de necrosis es mucho más evidente. Evitar los contaminantes externos, como puede ser cuando tenemos exposición pulpar, cuando tenemos exposición del ligamento periodontal. Importante, primero que nada, estabilizar tejidos, evitar la contaminación a través de los túbulos dentinarios y evitar también la contaminación a través del ligamento periodontal con la exposición pulpar. Y si hacemos nosotros tenemos una abulsión, la exactitud de la reposición tiene un factor determinante, el tiempo y la exactitud tienen un factor preponderante para el pronóstico de resorción. Cuando presenta un diente resorción interna o externa, bueno, aquí ese es un miedo que tienen muchos cirujanos dentistas. Todo traumatismo nos va a generar una ligera o ligeras áreas de resorción. Pero cuando hay una compresión del ligamento periodontal, importante como es la luxación intrusiva, esto también favorece a la resorción por sustitución. Cuando tiene alveolo seco o cuando el cirujano dentista le llega un diente avulsionado, trata de limpiarlo y limpiar todo y quitar y raspar, hacer un legrado del ligamento periodontal del diente, eso favorece más al factor de la resorción externa. Cuando un diente avulsionado no se debe de hacer ningún curetaje, ni mucho menos, simplemente limpiarlo, enjuagarlo, desinfectarlo con clorhexidina y podemos volverlo a colocarlo sin mayor problema. La edad, el tipo de tratamiento que se le haya hecho, depende del tipo de traumatismo y el tratamiento endodóntico que se planee. Si se hace a temprano, antes de que empiece la recuperación, puede ser un factor predictivo de resorción interna. Y nuevamente aparece lo que son la contaminación. Por eso tendremos que sensibilizar a los pacientes que entre más rápido se presenten al dentista para su tratamiento después de haber sufrido un traumatismo, va a evitar muchos problemas posteriores como es este. Pronóstico de resorción, el pronóstico de afectación del desarrollo radicular, luxación con desplazamiento, sea un desplazamiento lateral, avulsión y reimplantación, favorece muchas veces y detiene el factor de crecimiento, ya no en su longitud, aunque el diente madure pierde un poco de longitud. La fractura alveolar también, la más agresiva de todas, que es la luxación intrusiva, eso sí nos va a generar una detención, no solamente el crecimiento, sino también va a favorecer a la desaparición del conducto radicular y a la fractura mandibular. Y el pronóstico de pérdida del diente regularmente está asociado a un tratamiento inapropiado. En una avulsión y reimplantación que no esté indicada. La avulsión y reimplantación con complicaciones. La luxación intrusiva trae muchas complicaciones y no se sabe tratar. La fractura de corona y raíz, importantemente colocar y hacer tratamientos específicos, no tratamientos heroicos, sino tratamientos específicos para mantener
el diente en su sitio, para estabilizarlo, y ya posteriormente veremos cómo se puede solucionar los problemas circundantes. Lo importante también aquí es el pronóstico de pérdida del diente cuando el paciente tarda mucho tiempo en aparecer en el consultorio dental para una atención adecuada. Y la fractura de la raíz a nivel cervical también suele ser un factor de pérdida del diente, aunque no siempre. Las fracturas a nivel de tercio cervical son recuperables. Vamos a ver si llegamos a algún caso clínico que yo se los pueda mostrar. Los traumatismos también tienen época del año, primavera, verano, otoño y invierno. Vemos que la mayor incidencia de los traumatismos se dan justamente en lo que es la etapa del verano, acompañado también, lógicamente, tiene que ver los niños llevando esto. Cuando un paciente nos llega a nosotros al consultorio dental, tendremos que hacer pues, un examen importante. Dentro de esto que le estaba yo mencionando, la creación de la clínica de traumatología dental en la facultad también lleva implícito la participación multidisciplinaria de las especialidades, y mucho más importante es que va a tener una aplicación en la cual se puede comunicar el paciente directamente para el que esté a cargo de la clínica y lo puede orientar en dos aspectos. Primero lugar, en la historia médica. La historia médica significa hacer unas preguntas cortas, pero muy importantes. Vamos a ver si no tenemos daños neurológicos de primera intención y si no tenemos también signos de presión intracraneal. Preguntándole a él o a la mamá o al niño, o el que sea, o el adulto, si no tiene mareo, no tiene cefalea, si tiene náusea y vómito, es un signo importante de que tiene presión intracraneal. Igual que hacer algún interrogatorio de cómo te llamas, cuántos años tienes. Si es niño, evitar que la madre conteste por él. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu papá, tu mamá? Inclusive a qué equipo de fútbol le vas, ¿no? Y ahí podemos nosotros ver en el momento dado, si dice que le va a la América, pues entonces tiene un daño y un signos de presión intracraneal severo. Pero es importante que nosotros podamos determinar en base a esto, que en este punto lo importante es trasladar al niño con un especialista. Estamos hablando con un neurólogo para que nos ayude a nosotros a resolver este caso de tipo neurológico, que es el más importante en ese momento, y junto ya con la indicación del neurólogo, entonces nosotros empezar a tomar los datos de la lesión. ¿Cuándo ocurrió? Importante el tiempo que ocurre del momento de la lesión a la aparición del paciente en la silla dental. ¿Dónde ocurrió? Ver si es un lugar salubre, si es un lugar insalubre, y entonces nosotros en un momento dado poder orientar con respecto a dónde caso un lugar insalubre, pues entonces sugerimos, en caso de ser un niño, que vaya a ver su vacuna con su pediatra, y que si consideran poderle poner un refuerzo, y si es un adulto y tiene tiempo de no colocarse la vacuna tetánica, pues lo podemos nosotros orientar a que él vaya y se coloque también esta vacuna. ¿Y cómo ocurrió el accidente? El cómo ocurrió es importante. A veces lo quieren disfrazar un poco porque muchos niños tienen a su cargo, o las nanas tienen a su cargo los niños, y pues es un descuido, es el celular que están chateando, etcétera, etcétera. Hay un descuido importante. Si ustedes observan en los parques y jardines, van a ver que el niño está corriendo y los papás están jugando o chateando con su celular, y no se dan muchas veces cuenta cuándo ocurrió el accidente. Y entonces esto va a ser muy importante para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Regla importante, saber determinar cuándo el niño ha sido abusado y el traumatismo ocurrió durante esto. Regularmente, cuando es un trauma dental puro, va a tener el área de lo que es la cavidad oral afectado, pero regularmente, si esto ya se va a partes lejanas, como puede ser un ojo que tiene un cardenal o otro asunto importante, entonces podemos nosotros suponer que puede ser inclusive causa de abuso. Luego, aplicar los exámenes clínicos. Los exámenes clínicos es un examen intraoral y un examen intraoral y un extraoral. Ver el estado general del paciente, hallazgos de cabeza y cuello, qué podemos nosotros encontrar en esta área,
¿verdad? ¿Qué fracturas, si tiene fracturas faciales visibles, determinadas o no? Y posteriormente nos vamos ya nosotros a lo que nos compete, es al examen clínico, el examen de los tejidos blandos, y vuelvo a repetir, y hacer un plan para estabilizar los tejidos, para estabilizar el área que tenemos. Este caso también lo vamos a ver un poco más adelante, para que nosotros tengamos necesariamente saber cómo vamos a hacer este aspecto, cómo lo vamos a manejar. El examen radiográfico es indispensable. Regularmente, bueno, en la facultad tenemos la posibilidad de tener una panorámica y tenemos también la posibilidad de tener un examen en 3D. Entonces es importante siempre tener la mayor cantidad de elementos para hacer un correcto diagnóstico. Un examen radiográfico, yo recomiendo siempre utilizar, como es en este caso, aparatos que nos ayuden a tomarlo, que el paralelismo o bisectriz de ángulo, y poder determinar con claridad cómo se encuentra el área perirradicular, el área del diente. Y en algún momento también podemos hacer algunas variaciones radiográficas para obtener 3 imágenes. Entre más imágenes tengamos nosotros, mejor posición podemos darnos y tener acerca de lo que está ocurriendo. Ya posterior a esto, y ya que tenemos una imagen clara de lo que tenemos en el área, no solamente del diente, sino también perirradicular, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, acondicionar tejidos. El examen intraoral también y la evaluación pulpar. Nada más que aquí hay un punto importante y es algo que espanta mucho a los cirujanos dentistas. La evaluación pulpar con la sensibilidad pulpar, aquí es algo muy importante, no siempre es puntual. A veces al aplicar lo que es el frío, el calor o el test eléctrico, que entre paréntesis es el más confiable de todos los que tenemos a la mano en este momento para determinar la sensibilidad pulpar, es justamente la utilización de la prueba eléctrica. Como les decía yo, el frío y el calor son importantes igual que esta, pero regularmente podemos tener 2 cosas. 3 cosas, una respuesta normal, una respuesta exagerada o ausencia de respuesta. Y aquí es donde está el punto. Ausencia de respuesta no quiere decir que el paquete neurovascular esté dañado de manera irreversible. Aquí tendremos nosotros necesariamente que aplicar y saber, esto es importante, que no siempre se es puntual en el diagnóstico. Tenemos nosotros que esperar entre 10 y 19 semanas posterior al traumatismo y hacer una valoración, sobre todo desde digital, de cómo va evolucionando, si va recuperando sensibilidad o no, y van a ver que después de 19 semanas ya tenemos una respuesta más o menos coherente con un diente normal. La prueba de percusión, ¿verdad? Aquí, cuando tenemos una fractura de esmalte y dentina, aquí, perdónenme, perdí alguna relación venían las pruebas de sensibilidad periodontal, que son importantes. Simplemente aplicarlas no necesariamente es importante, pero lo primero que hay que hacer es acondicionar los tejidos y ya posteriormente podemos nosotros hacer las pruebas de sensibilidad periodontal. Recuerden que toda la incidencia de cualquier tipo de trauma va a tener una incidencia directa sobre lo que es el aspecto del periodonto. Quiere decir que casi siempre vamos nosotros a tener un aspecto de sensibilidad en el área perirradicular, en el área de los tejidos de sostén. Como es en este caso de la fractura del esmalte y la dentina, ¿qué pruebas vamos a aplicar? La prueba de percusión. Muchas veces no va a existir, pero muchas veces sí podemos encontrar una sensibilidad. ¿Cómo vamos a determinar cuando no encontramos una prueba positiva a la percusión? Significa que únicamente se vio afectada la parte estructural. Si encontramos nosotros una prueba de sensibilidad periodontal a la percusión vertical y horizontal, podemos pensar en que hubo una luxación, o sea, si hubo un pequeño desplazamiento que nos generó un proceso inflamatorio en el área del periodonto y lo vamos a tener nosotros como respuesta positiva. La prueba de movilidad regularmente no la hay, salvo cuando hay luxación, cuando hay positividad en la prueba de la percusión, entonces podemos pensar que sí puede existir una breve o una muy leve movimiento.
la prueba de sensibilidad pulpar aquí regularmente va a ser positiva, pero si la prueba es negativa, significa que hay un daño transitorio, no es algo que sea definitivo, aunque muchas veces la prueba negativa es predictivo de necrosis, pero tendremos que efectuar siempre un monitoreo a distancia para saber cómo es que se está comportando. Por ejemplo, aquí este chiquillo tuvo una fractura de lo que es el esmalte. En su momento le restauraron perfectamente bien. Esta es una imagen de cuando lo recibimos nosotros, cuando nos dimos cuenta de que sí se generó un daño pulpar. En este momento, pues, está con nosotros, ya presenta necrosis pulpar, y porque ya presentaba una inflamación, inclusive algo que sugiere ser una lesión, y vemos el diente contiguo, cómo es que cómo se detuvo el crecimiento y lo que es la maduración del diente cuando sufrió el impacto. Quiere decir, se detuvo el crecimiento, la pulpa no tuvo una correcta respuesta con respecto a regenerarse y a concluir el desarrollo radicular. Lo podemos ver en el diente contiguo. Entonces, ya al presentar necrosis pulpar, claro que ese es un tratamiento arcaico, pero es un tratamiento bueno, es un tratamiento de colocar lo que es hidróxido de calcio. En este caso, nosotros lo colocábamos con iodoformo para mantener un control sobre la cantidad de hidróxido de calcio que nosotros más o menos podíamos introducir en el conducto. Era un tratamiento muy largo, en este caso había que hacer recambios mensuales del hidróxido de calcio, y este caso, a que concluyó su desarrollo, aquí está, y aquí podemos ver nosotros el desarrollo del diente contiguo, y con este tipo de tratamiento vean ustedes que el diente, una vez que ha cerrado su ápice, prácticamente recuperó la longitud del diente contiguo. Ya una vez que el diente contiguo alcanza su ya cerrado apical, entonces hacemos la obturación definitiva del caso clínico. Aquí tenemos otro caso bastante similar. Tenemos el diente del lado izquierdo del paciente con un ápice, también traumatismo, simplemente y exclusivamente de esmalte, y entonces ahí hacemos la necropulpectomía, limpiamos perfectamente el conducto radicular. Aquí usamos otra técnica. Esta técnica es colocar o colocábamos en lo que es en el área del conducto radicular hidróxido de calcio, pero ya un hidróxido de calcio que está compuesto de hidróxido de calcio, aceite de silicón y iodoformo, Vitapex, y entonces llenamos el conducto radicular con esto y tenemos muchísimo más control, no solamente por la cantidad de hidróxido de calcio que hemos introducido en ese punto, sino también un factor importante, ver que no se haya perdido la consistencia, y sobre todo esto nos ayuda a que tengamos recambios prácticamente muy largos o a veces con uno solo. Este que lo iniciamos en 1996, vamos viendo su evolución del diente contiguo, como ya el diente contiguo concluyó su desarrollo, y en este punto ya teníamos nosotros el cerrado apical, y aquí concluimos el tratamiento. Como pueden ver, era también un tratamiento largo, un tratamiento prácticamente 2 años, a su resolución completa y al control completo. Y sobre todo, en este tipo de tratamientos, como mencionaba hace un momento, no solamente es el momento del tratamiento, aquí lo más importante es el monitoreo a distancia. El éxito de la traumatología dental no es lo que se puede hacer en el momento. El éxito que vamos nosotros a tener cuando tenemos o tratemos un diente traumatizado simplemente es la constancia del paciente, la motivación que le demos nosotros a nuestros pacientes para que regresen, para que sean monitoreados, que valga la expresión. Aquí en México no se da mucho que eso ocurra, los pacientes regularmente se pierden, salvo cuando la mamá o el papá están preocupados por el desarrollo de cómo va comportándose el diente en su hijo. Aquí está como iniciamos en el 96, y como 2 años después, un poco más de 2 años después, ya quedó el caso completamente resuelto. Y lo que no ocurría acá en enero, aquí justamente en agosto, ya inclusive por la salud que tenía el diente, ya fue posible también meter
someterlo a una terapia de ortodoncia sin sin menoscabo de provocar algún caso, algún problema que pudiera estar relacionado con la reabsorción. Cuando tenemos nosotros fractura de esmalte, dentina y pulpa, entonces aquí ya va a haber una luxación mayor y ya va a haber, porque para fracturar las estructuras de dentina involucrando a pulpa, ya se necesita un golpe de mayor intensidad. La percusión va a haber positividad a la percusión vertical horizontal. La movilidad, si es que está ausente o adherido, se puede retirar, y las pruebas de la sensibilidad, pues lógicamente aquí sí tienen que ser, son positivas porque se va a estimular directamente lo que es el paquete endovascular. El tratamiento de que debemos de hacer en este punto es la estabilización temporal en caso de que el paciente llegue con su trozo. Nosotros lo podemos nosotros colocar o que esté adherido a los dientes contiguos. En pacientes jóvenes con ápices abiertos, necesariamente tendremos que mantener la vitalidad. Necesariamente utilizar, no extirpar el paquete neurovascular. Tendremos nosotros que hacer lo que es el tratamiento de pulpotomía, si es que viene el paciente, porque luego los pacientes no vienen y se genera una necrosis pulpar, y entonces ya con ápice abierto tenemos que aplicar otro tipo de tratamientos, ¿sí? Pacientes de edad avanzada tendremos que estabilizar tejido y hacer la extirpación del paquete neurovascular. Ahí sí, de las pocas en que sí está indicado hacer la extirpación del paquete neurovascular y que forma parte de la estabilización de los tejidos que se vieron involucrados en la traumatología, en el trauma del paciente. En este caso en particular, el paciente, según nos reportan sus padres, sufrió una fractura de esmalte, dentina y pulpa, pero aquí desarrolló ya un proceso infeccioso. Entonces lo que decidimos hacer fue hacer lo que es una terapia de regeneración tisular, y entonces sometimos al paciente a este tipo de tratamiento. Desde luego hay que hacer una necropulpectomía, hay que seguir estrictamente, no me voy a detener mucho a hablar acerca del protocolo a seguir, de la limpieza, de la colocación de unas sustancias poliantibióticas y de promover el triciticita, colocar hidróxido de calcio, acondicionar tejidos, también poner la pasta por la antibiótica y luego colocar el andamio y luego colocar MTA. Lo que hago yo regularmente en estos casos es colocar un andamio bastante largo. Aquí lo tenemos en 2009, este es en 2011, con una regeneración aparentemente aceptable, cuando menos desapareció la lesión periapical. Estamos conformes con este tipo de tratamientos, pero fue en el 2010. Aquí tenemos otro caso, exposición del paquete neurovascular sin tratamiento, le genera al paciente, aquí fue en los dos dientes centrales, le genera la presencia de necrosis pulpar, y vemos que anexo también a lo que es la necrosis pulpar tenemos la presencia de una periodontitis crónica. En este caso en particular del diente derecho era una periodontitis crónica supurada y ya también con una lesión evidente. Hacemos la necropulpectomía, no seguimos el mismo protocolo, bueno, no, en este caso en particular seguimos el protocolo exclusivamente la necropulpectomía. Nosotros lo que sí hacemos es irrigar con hipoclorito de sodio, con mucho cuidado, simplemente llevándolo y haciendo la remoción total. Entre cita y cita vamos a colocar nosotros hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio únicamente para que nos ayude a condicionar, a bajar el pH de los tejidos circundantes, como en este caso que tenemos un proceso ya por la fístula que presentaba infeccioso, y ya posteriormente vamos a colocar, ya no utilizando lo que es la terapia de hidróxido de calcio o del Vitapex, que es una terapia larga, sino utilizando ya lo que es una barrera apical para que podamos nosotros, después de colocar la barrera apical, obturar el conducto. Prácticamente esto se logra prácticamente en una semana tenemos listo esto, y nosotros obturamos el conducto radicular. Usamos desde hace algún tiempo lo que es
gutapercha termoplastificada. Y lo mantenemos en observación. Aquí lo tenemos unos meses después. Lo tenemos, vemos nosotros, silencio clínico. Aquí lo importante, vemos algo que sugiere que se está reparando el aspecto. El silencio clínico es lo más importante. Tenemos el silencio clínico en todo este aspecto y aquí vamos evolucionando, ¿verdad? Hasta que lo tenemos completamente reparado, y esto ocurrió aproximadamente un año después de haber colocado el tapón apical, tenemos una recuperación. La ventaja que nos da al colocar esta barrera apical o este tapón apical es que resolvemos el caso importantemente rápido y el paciente ya se puede restaurar. No que cuando usábamos el hidróxido de calcio, como eran recambios constantes, teníamos que recurrir constantemente a lo que es simplemente la colocación de más hidróxido de calcio. Esmalte, dentina y pulpa, expuesto, ápice abierto. Caso importante para que nosotros vemos aquí el diente contiguo, cómo se encuentra. Entonces, la paciente sufrió el traumatismo en la escuela y nos localizaron y pudimos atenderlo de inmediato. Se presentó con el fragmento del diente, entonces lo que hicimos simplemente una pulpotomía donde colocamos MTA y le pedimos al odontopediatra que colocara el fragmento. Yo ahí sí no me hago cargo nada de esto, aquí está colocado el fragmento, más o menos adecuadamente, ¿sí? Y aquí lo tuvimos nosotros 6 meses en observación, vimos cómo va evolucionando esto, y de repente se perdió 18 meses el paciente. Este es inmediatamente después. 18 meses después, ¿qué pasó? Se presenta el paciente con la maduración, o sea, con el cierre apical prácticamente completo, pero ya presenta una lesión periapical. Ya presentaba en este caso los signos característicos de lo que podemos nosotros diagnosticar como una periodontitis aguda, y se presenta por eso, se presenta porque tuvo dolor. Ya vemos nosotros cómo se ha desprendido la restauración, y ya cuando esto ocurre, bueno, esto quiere decir que nosotros, en función de haber conservado la vitalidad pulpar, se logró lo que es el cierre apical o la maduración apical, y eso nos favorece tremendamente. Ya favoreciendo a esto, ya tuvo engrosamiento de la dentina, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es el tratamiento del sistema de conductos radiculares con la técnica que cada uno acostumbre y con la técnica también de obturación que cada uno acostumbre. Algo que no habíamos detectado y que se ve aquí, que a este sí puede ser un conducto accesorio, pero esto puede ser consecuencia del mismo traumatismo en el que tuvo, si no una fractura, sí, probablemente una fisura de lo que es la comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. Y por lógica, también se desapareció. Aquí tenemos este caso clínico, es un paciente politraumatizado. Él primero te presentó varias lesiones. Aquí presentó una fractura radicular a nivel de cervical. También mostró una luxación lateral extrusiva. O sea, no solamente se desplazó, no solamente rompió parte de la pared del alveolo, sino que también tuvo una extrusión importante y también tuvo lo que es simplemente una extrusión. Y algo que no puse aquí también, el paciente muestra una luxación intrusiva. Este es el paciente, lo vimos hace un rato como ejemplo. Este caso lo resolvemos en la Facultad de Odontología y estuvo a cargo de una alumna muy querida que es Paulina Andino y que nos ayudó. Por fortuna llegó por primera ocasión a nosotros de este punto. Bueno, aquí como vemos ya había pasado por Choco, que es un hospital de emergencias, ya le habían suturado lo que es la cara y simplemente por equivocarse sacó a la bailar a la persona equivocada y así le fue. Entonces,
Y esto es verídico. Entonces, ¿qué es lo que tuvo el paciente? Tuvo una extrusión, una luxación lateral extrusiva también. Aquí tiene un desplazamiento, pero también intrusivo, lo podemos ver. Y aquí tenemos una fractura horizontal. Entonces, en este caso en particular, lo que recomendamos, lo que hemos mencionado hasta ahora, aquí está la imagen radiográfica, aquí tenemos el caso, entonces lo que tenemos que hacer son simplemente no hacer nada, lavar los tejidos, sí, desde luego, anestesiar, porque tenemos que anestesiar, aquí tenemos una fractura vertical a nivel cervical, que hay que extraer el fragmento para, aquí sí hay que hacer la extirpación, pero no se hizo nada más que acondicionar los tejidos, no le buscamos que vamos a, no, aquí este se regresa a su sitio, se hace una luxación forzada y se extruye. Total, que el caso era que lo que teníamos que hacer era acondicionar los tejidos. Aquí lo tenemos 8 días después, aquí está una imagen radiográfica ya después de haberlo acondicionado, y aquí está, él también ya se acondicionó y ya se le quitó todas las reacciones inflamatorias que tenía, y aquí tenemos entonces nosotros simplemente es retirar los puntos, vemos nosotros que acondicionamos los tejidos, aquí sí requería de una atención inmediata que la extirpación, pero no hicimos el tratamiento de endodoncia, ni lo sacamos tampoco, ni lo extruimos para hacer tratamiento fuera, simplemente lo que se hace es ferulizar, y aquí, entonces, ya posteriormente, esto no me gustó a mí porque no mostraba respuesta pulpar al poco, eran 7 semanas, pero alguien dijo, ya le veo signos de resorción, hazle la extirpación, si no se va a resolver, eso no tiene nada que ver, le hicieron eso, pero bueno, al fin y al cabo se hizo bien, se hace la extirpación del paquete neurovascular, se hace el tratamiento de conductos, y aquí en este punto es donde hay una discrepancia. Se hizo la restauración intraconductos, un perno de fibra de vidrio, su restauración. Nos hicieron caso inicialmente de no incluir en la ferulización ni que aplicaran movimientos ortodóncicos, pero acto seguido lo que hicieron fue colocarle aparatología, empezaron movimientos y desgraciadamente este diente se perdió. Pero eso ya no fue por culpa de nuestro tratamiento inicial, sino fue para personas que no están capacitadas o que no sugieren que a un diente que sufrió este tipo de luxación tiene que pasar al menos un par de años para poder pensar en hacer algún movimiento. Abulsión. En este punto también es importante tener a las indicaciones muy claras. En primer lugar, cuando un diente es abulsionado, primero tenemos que estar seguros que es un diente permanente. Debemos mantener la calma. Debemos, al paciente, si no encuentra el diente, que busque el diente, y si lo tiene, evitar tocar la raíz. Si el diente está sucio, solamente con agua fría, preferentemente que no sea de la corriente, sino simplemente agua fría de una tienda que esté cerca. En caso de que se anime a recolocar el diente en un pañuelo, colocar y morder el pañuelo para mantener el sujeto, colocarle o en un momento dado colocarlo en un recipiente con leche o solución salina o en la boca. Aquí en México no tenemos la solución de Hank, pero tenemos algo que se llama suero bidoral. Podemos sugerir que se coloque ahí, y si el niño ya está suficientemente grande y que controla su deglución, colocárselo en el carrillo o debajo de la lengua. Evitar almacenarlo en agua. Eso es muy importante, trasladar al dentista de inmediato y observar si existe alguna laceración. Tenemos éxito si el paciente con ápice abierta se presenta al menos o posteriormente 60 minutos después. Mantenerlo siempre húmedo. Limpiar con solución salina. Olvidémonos de curetear nada. Si es posible, cubra la superficie con microesferas de clorhidrato de minociclina.
examinar el alveolo, si hay fractura en la pared alveolar, simplemente reimplantarlo con una suave presión, suturar las lesiones, verificar la posición, muy importante eso, y férula flexible solamente por 2 semanas, no hay más que hacer, administrar sistémicamente antibióticos, y si tocó el suelo, consultar al médico para el refuerzo del tétano. Y control, esto es lo más importante, el control tiene que ser, primer control 4 semanas, a 3 meses, 6 meses, 1 año, y después de eso, las que vengan. Comida blanda, cepillarse los dientes, perdón, pero ya se me está acabando el tiempo, el control del tratamiento y exactamente de coclorexidina y su enjuague bucal. Y luego, posteriormente, ya mantenerlo sobre control. Aquí tenemos un caso de una avulsión. Aquí así se presentó, nos hablaron, véngase, la mamá no se atrevió a colocárselo en su sitio, pero el diente nunca se desplazó, vamos, sí está fuera de su alveolo, pero quedó sostenido por cualquier cosa de epitelio. Lo que hacemos es simplemente recolocarlo, acondicionar los tejidos, suturar lo que haya que suturar, colocar una férula por 2 semanas, y posteriormente empezar a hacer pruebas de sensibilidad pulpar. Definitivamente lo que ocurrió es que se presenta ya necrosis pulpar en el diente afectado, y lo que hacemos es, aquí sí, no quisimos hacer otro más que colocarle, esto fue en el 2005, aquí fue en el 2006, vimos cómo perdió densidad el hidróxido de calcio, aquí podríamos estar pensando en una resorción. Aquí se mostró signos de necrosis, colocamos los dos hasta que fue tiempo de que nosotros obturáramos definitivamente en el 2007 los 2 dientes, y ya para el 2009 ya le colocaron una patología para, no sé, ortodoncia, parece ser que para ampliar el paladar, ¿sí? Y aquí lo tenemos nosotros ya en el 2011, empezamos en el 2005 y en el 2011 completamente restaurado y listo para colocarle la aparatología de ortodoncia. Creo que con esto terminamos. Este es un caso interesante, pero ya el tiempo no nos da, y siendo las 10 de la noche, doctor Herrera de Luna, no sabe cómo le agradezco a usted la atención de haberme invitado. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy aquí en línea para responderla. Muchísimas gracias, sí quedó, doctor. son las 10. Muchísimas gracias, doctor García, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 781. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Cedo los micrófonos al doctor Herrera. Gracias. Gracias, doctor Herrera, ¿nos escucha? Sí, Dianita, ¿me puede dar los privilegios, por favor? Claro que sí, en este momento le cedo los privilegios. Gracias. Listo, doctor. Bueno, no me queda más que hacer un agradecimiento al doctor Raúl Luis García Aranda. Hacemos este reconocimiento virtual. Sí, la Asociación Mexicana de Endodoncia otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Luis García Aranda por la impartición de la plática este 7 de marzo de 2019 durante el seminario SABE sobre el tema de trauma dental. Consejo Directivo AMESAC 2017-2019. En nombre de Marco Vinicio Saldívar le mando un fuerte abrazo y un profundo agradecimiento, doctor. Realmente disfruté mucho su plática. Le agradecemos mucho, es excelente preparación,
Me encantaron sus videos y todo su material, doctor. Le agradecemos mucho y ojalá no sea la última vez que está usted con nosotros. Voy ahorita, terminando de darle reconocimiento, el doctor Enrique Chagoyán Benavides nos va a hacer el favor de, junto con usted, responder las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches y recibo un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Un placer haber estado contigo y te agradezco nuevamente la invitación. A tus órdenes siempre. Gracias. Si le cedemos los privilegios al doctor Chagoyán, Dianita, por favor. Claro que sí, doctor. Doctor Chagoyán, ¿nos escucha? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Soy el doctor Chagoyán. Por aquí nos fue un gusto escuchar su plática de trauma dental y por acá tenemos unas preguntas de la audiencia. Permítame tantito, vamos a abrir aquí las preguntas. Ok. La doctora María Gabriela Bolaños nos dice, buenas noches, doctor, ¿y cómo se realiza la extrusión de un diente? Cuando hay una luxación intrusiva, hay dos tipos hay dos maneras de poderlo hacer de manera forzada. Y una es que es fisiológica, dejar que el diente vuelva a erupcionar. Las dos maneras que hay para extruir un diente son dos. La primera es que se puede luxar con un forceps y llevarlo a posición. Lógicamente, al luxarlo se está provocando un segundo daño en el ligamento periodontal, lo cual no es muy recomendable. La siguiente es colocar junto con un ortodoncista brackets a manera de ir extruyendo lentamente el diente a su posición. Serían las dos técnicas de extrusión forzada que pudieran existir. Muchas gracias, doctor. El doctor Javier García nos pregunta, para comprobar la vitalidad de un diente, o sea, el flujo sanguíneo es lo que determina dicha vitalidad, más no el dolor, porque pueden presentarse falsas lecturas o ser falsos positivos. Claro, tienes razón, pero cuando se tiene un flujómetro o un láser Doppler y que esté acondicionado precisamente para lo que es el medir la temperatura y el flujo, sería lo ideal. Únicamente que todavía esto no llega al mercado. Lo que tenemos ahora en el mercado, que muchos utilizan también, es el uso para saber la cantidad de oxigenación de un oxímetro, colocarlo ahí. También esté en vías empíricas o en vías de experimentación. Lo que tenemos como único, vamos a llamarle elemento confiable para determinar justamente la respuesta pulpar. No estamos determinando si hay vitalidad o no, estamos determinando la respuesta pulpar, la sensibilidad pulpar, y poder ser medida es con el vitalómetro, siempre y cuando el vitalómetro tenga una lectura digital. Y que el paciente, dependemos del paciente para la respuesta. Tiene razón, hay que medir el flujo. Nada más que esos aparatos todavía no están a disposición, cuando menos en el país, para poderlos utilizar. Sé que están en vías de experimentación, sé que ya están por venir, y hay también otro que es a base de luz LED, que también ya está midiendo lo que es la circulación, si hay circulación o no en pulpa, pero eso está todavía en fase de experimentación. Perfecto, doctor. La doctora Norma Vega, buenas noches, excelente conferencia. Nos pregunta que en caso de fractura de esmalte dentina, ¿qué medicación se coloca? ¿O puede ser Teracal, Biodentin o MTA? ¿O también se puede utilizar estos medicamentos en caso de fractura con exposición pulpar?
Se puede, bueno, si no estás cercano al paquete neurovascular, se puede hacer una ligera cavidad y colocar, en este caso, se puede colocar MTA, se puede colocar Viodentin, o se puede Teracal también, pero yo me iría más por lo que es el hidróxido de calcio químicamente puro, una pequeña base de fosfato de zinc y posteriormente ya fue la restauración o el diente o el trozo de diente que el paciente haya retraído. Muchas gracias, doctor. Muchos saludos del doctor Oscar Blanco. Le mando un fuerte abrazo. Saludos. Igual. La doctora Ingrid Córdoba, ¿qué piensa sobre la leche descremada o el suero oral Pedialit de coco como medio de transporte? Pues no, pues yo la verdad, lo único que sé es que todavía no encuentro yo un artículo científico que justifique el uso de la leche de coco y del otro producto que usted me mencionó. No puedo yo suponer siquiera. Doctor. El doctor Susano Contreras, ¿sí, doc? ¿Lo escucho? No, está bien. Doctor Susano Contreras, felicitaciones y un fuerte abrazo, doctor. Así lo recibo y lo devuelvo. El doctor Raúl Mauricio Ortega, buenas noches, doctor García Aranda. Primero, muchas gracias por la excelente ponencia. Mi pregunta es si es adecuado colocar Teracal en dientes que aún no cierran su ápice. Se puede colocar, desde luego que sí se puede colocar, no hay ninguna contraindicación. Lo más importante para colocar hidróxido de calcio químicamente puro, hidróxido de calcio con yodoformo, hidróxido de calcio con aceite de silicón y yodoformo, el Teracal, lo más importante es la limpieza del espacio del sistema de conductos radiculares. Hacer una necropulpectomía adecuada, una necropulpectomía correcta, con medicamentos específicos para dilución de tejidos y también que tenga características antibacterianas. Se puede colocar sin duda. El relleno es importante y el Teracal es buena opción. Gracias, doctor. El doctor Kevin Villatoro nos pregunta que si utiliza la pasta triantibiótica cuando realiza revascularización. En este caso que presenté, sí, actualmente estamos evitando la aminociclina. Estamos utilizando la ciprofloxacina, principalmente. Gracias, doctor. La doctora Alejandra Cantú, buenas noches. Saludos a todos. Doctor García Aranda, en el último caso, con referencia a la abulsión, ¿me podría hacer el favor de decir al cuánto tiempo se decidió obturar definitivo y por qué? Muchas gracias. Decidimos... aproximadamente fue al año y medio después de mantenerlo estable. No tuvimos ya ni presencia de ninguna resorción activa, tampoco ni interna ni externa. Ya había un silencio clínico importante, entonces decidimos quitar el Vitapex y colocarlo aproximadamente un año y medio después. Lo quisimos dejar en temporal, hasta entonces no tener la certeza que no teníamos nosotros lo que es el fantasma de las abulsiones, que es la resorción externa por inflamación o la resorción por sustitución. En este caso no se presentó ninguna de las dos, seguramente por la manera en que se abulsionó y la prontitud del tratamiento. Gracias, doctor. La doctora Virginia Alejandra nos pregunta que si en caso de reabsorción interna y ápice inmaduro, ¿qué procedimiento tendría que realizar? Bueno, ya no hubo oportunidad de pasar un caso clínico, pero es necropulpectomía. Regularmente la resorción interna está asociada a un proceso inflamatorio crónico.
O sea, hay que hacer una extirpación del paquete neurovascular en las condiciones que se encuentre. Una vez que hemos limpiado, que hemos desinfectado y que hemos eliminado la mayor cantidad de tejido que se encuentra en la cavidad, y estamos hablando de resorción interna confinada al conducto radicular, se hace la obturación del conducto utilizando también lo que es la técnica de onda continua o gutapercha termoplastificada. Gracias, doctor. El doctor Adrián Álvarez pregunta, manejo hospitalario sin material ideal, ¿qué se puede hacer en casos de avulsión e indicación de férula o remitir al maxilofacial? No. En caso de avulsión, no hay necesidad de tener grandes cuestiones. Si el paciente llega antes de 60 minutos va a ser extraordinario. Y si el paciente trae su diente almacenado en elementos como vida sueroral, si lo trae en la boca, si lo colocó en leche, simplemente lo que se hace es lavarlo con suero fisiológico, lavar con suero fisiológico y probablemente también algo de clorexidina, el alveolo, y colocarlo delicadamente y ferulizar. Creo que todos los consultorios de los dentistas de práctica general tienen resina con fotopolimerización y grabado del esmalte y adhesivo. Colocar unos puntos en los espacios interproximales si no tienen alambre o no tienen férula flexible. Simplemente lo que se trata es estabilizar el diente. Se pueden colocar puntos de resina previo, grabado, etcétera, y con todo lo que conlleva la colocación de esa resina, se fotocura en los espacios interproximales de los dientes contiguos, y eso nos ayuda a nosotros, y les va a ayudar al paciente a mantenerlo rígido, que no es lo ideal, pero es mejor tenerlo rígido que si no se encuentra con una férula flexible, y por el espacio que dijimos nosotros, entre 10 y 14 días después de la avulsión, y se empieza el tratamiento, si hay que hacer extirpación pulpar, si hay que hacer limpieza, si hay que colocar para estabilizar los tejidos, hidróxido de calcio o Vitapex, y luego ya que esté todo estable, pues podemos pensar en la obturación definitiva. Muchas gracias, doctor. La doctora Karina Hernández pregunta que si en los casos clínicos expuestos la férula se está colocando por vestibular, ¿tiene alguna indicación colocarla por palatino o lingual? Por palatino o lingual es un poco riesgoso por la oclusión. Si hay un espacio, vamos a decirle que es unos dientes de un paciente que chupa dedo, que están desplazados exageradamente vestibularmente, sí, pero se coloca por vestibular. Yo no digo que no se pueda colocar, se puede colocar, pero vamos a tener interferencia de la oclusión y la mordida. Y entonces son factores que pueden desprender la férula. Por eso es que la sugerimos que se coloque por vestibular. Muchas gracias, doctor. Pues, doctor, pues por cuestiones de tiempo, vamos a hacerle llegar el resto de las preguntas para que sean respondidas personalmente, y nos da mucho gusto haberlo tenido aquí en su casa, AMC AC, a través del portal de inteligencia dental de su casa sabe. Le agradecemos en nombre del doctor Marco Vinicio Saldívar, el doctor Antonio Herrera de Luna y un servidor Enrique Chagoyán. Le damos los cordiales agradecimientos, doctor, y los dejamos con la licenciada Diana para despedirlo. Y también yo permítame mandarle un fuerte abrazo a mi entrañable amigo, el doctor Saldívar, también a Antonio y a ti también. Un muy cariñoso y un agradecimiento sobre todo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, y que tenga buenas noches. Lo dejamos con Gracias. Ya me voy a cenar. Provechito, doctor. Gracias. Gracias. Un saludo, doctor. Muchas Adiós. gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl García Aranda, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias.
Qué amable. Ya lo cierro, ¿verdad? Todo. Sí, doctor, está bien, ya no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente noche. Hasta pronto.